Hola, ¿me escuchan? Hola, Buenas profe, buenas tardes, sí. Hola, profe, sí se escucha. Bien. Ah, Perdón por la conexión así, pero estaba con un tema de tribunales y se había complicado. Pero bueno, bien, esperemos a ver qué hay, a ver si hay alguno más. Siguen siendo 20. Pero bueno, gracias a aquellos que, a Sofía. A ver, vamos a ver quién está. Déjame ver. Para. A ver cuántos son. 21 y yo tengo acá pocos. Pero no, es una sola página, a ver. Para ver. Facultad de Derecho obviamente ya me dijo hola, chau y se fue. Nos abandonó. Pero déjame ver. Yo no puedo ver quién más está. A ver. Bueno. Chatruc, Bonelli, Buceta. Bueno, yo soy el hospedador, pero no sé. ¿Pero dónde puedo ver? Acá está. Esto es lo que quería ver. Ya está. Apareció. Segunda página. Bien. Buenísimo. Listo. Bueno, a ver. Calculo que hoy la clase, yo voy a atenerme fielmente a lo que me comprometí con ustedes. Esto es a respetar este cronograma, porque me parece que me acaban de decir, entre los problemas de la tarde, que daré 2 clases, los delitos contra el honor lo voy a dar tanto para nuestra comisión, de la comisión 2, como para la comisión 1. ¿Está? O sea que por ahí no sé si será plenaria, o sea, esto sería no el miércoles que viene, sino los otros 2, los 2 anteriores al parcial, no sé si serán a esta hora o nos pondremos de acuerdo y será un poco antes, así junto en una a las 2 comisiones. Sería como una plenaria. ¿Está? Eso todavía se les va a avisar. Bien. Si, a ver, sáquenme de una duda, si no me equivoco, nosotros habíamos visto las generalidades de los delitos contra la integridad sexual y hoy íbamos a ver de forma concreta y directa, y habíamos visto el tipo penal del 119, primera parte, esto es a saber el abuso sexual simple. Entonces, a ver si estoy bien. Es un ejercicio de memoria. Tengo mucha memoria, Sí, fue Mónica. así, fue así. Sí. Sí, profe. Preguntarle a los que me conocen si algo de memoria tengo. Mónica se ríe. Vamos a ver hoy la segunda y tercera parte del 119. O sea que si la llevamos bien, va a ser una clase bastante acotada. No quiero robarle más de 30 o 45 minutos. Y ya la clase que viene vamos a hacer lo siguiente. Porque yo trabajo generalmente con esta comisión. A ver qué les parece. Yo la clase que viene voy a dar los agravantes del 119 y voy a hablar del tipo penal de lo que comúnmente antes se denominaba estupro. Algunos hablan hoy por hoy, le dicen aprovechamiento de la inmadurez del sujeto pasivo. Ya de eso vamos a hablar. Y voy a hacer la clase que viene un repaso de forma integral de todo el 119, las agravantes y algunas situaciones que tienen que ver con, no sé si lo vieron con Romina o no, pero yo me quiero quedar tranquilo con esa situación en particular, es algunas temáticas que tienen que ver con el ejercicio de las acciones de los delitos previstos en este capítulo que es interesante. Es, recordar algún tipo de conceptuación, porque esto tiene que ver con el ejercicio de la acción penal que nosotros ya lo vimos en la parte general o en Derecho Penal 1, como quieran denominarlo ustedes. ¿Está? ¿Estamos más o menos en marcha? Bien. ¿Alguna duda con la primera parte del 119? Porque me voy a servir mucho de lo que ya vimos. No tengan miedo y vuelvo No, profe, a hacer. perfecto. Bárbaro. Y para aquellos que quieran interrumpir a medida que voy hablando, ningún problema. Y si alguno
no está de acuerdo con lo que yo digo, me para y me dice, no, mira, a ver, explícamelo, o yo no estoy de acuerdo con esta posición o esta situación en particular. ¿Bien? Bien. Vamos a... Yo lo voy a hacer porque... para hacerlo más rápido, sí, me estoy poniendo dos lentes. Estoy bastante complicado en el día de la fecha, bastantes inconvenientes he tenido como para llegar a tiempo. Vamos al segundo párrafo del 119, que es el tipo penal que hoy vamos a empezar a desarrollar, que es abuso sexual gravemente ultrajante. La pena será de 4 a 10 años de prisión o reclusión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. Bien, entonces vamos como siempre a empezar a tratar de desarrollar cuáles son los contenidos o cuáles son las notas características que se encuentran en el tipo objetivo para entrar a analizar la figura en cuestión. Vamos, respecto de la primera característica que contiene el tipo objetivo es la acción, ¿no? O sea, es el abuso sexual. La fórmula, en realidad, el tipo penal del segundo párrafo del 119, lo que hace es castigar de forma más severa, o sea, es un reproche más importante, a las conductas que, en comparación con el tipo penal básico del 119, primera parte, resultan más dañosas para el sujeto pasivo, con una limitación en cuanto a las situaciones en particular, que es que no tiene que haber llegado a la penetración. Y por la forma, o sea, este mayor reproche se direcciona en virtud de la forma en la cual fue realizada la conducta. A ver, ¿cuáles son los actos constitutivos que llevan a verificar esta situación en particular? Son actos, obviamente, como ya lo habíamos visto en la figura básica, son actos que podemos considerar actos impúdicos. Sin embargo, y esto es lo que agrava la figura, requiere que dicha actividad se prolongue en el tiempo, primera circunstancia, o se realice bajo circunstancias especiales y que tienen un fin específico, que es que ese sometimiento a la cual se coloca el sujeto pasivo sea gravemente ultrajante para el mismo. Fíjense ustedes que la redacción que establece la norma nos habla de por su duración en el tiempo. Quiere decir que ya hay un requisito que podemos ponernos de acuerdo. Es que esta conducta que despliega el sujeto activo sobre el sujeto pasivo se prolongue temporalmente. Es decir, que dure más allá del tiempo normal. ¿Y cuál será el tiempo normal? Porque cuando me dice duración en el tiempo no me dice 2 días, 10 días, 15 minutos, 25, 30. Quiere decir que en realidad hay una especificidad en cuanto a este elemento constitutivo del tipo objetivo. Debe durar más allá del tiempo que normalmente se requiere para que quede constituido el tipo básico del 119. Esa es la referencia temporal. Puede tratarse de una actividad que se reitere en el tiempo o se prolongue en el tiempo. ¿Está? ¿Y cuál es el fundamento? Y por eso el reproche es que esta prolongación temporal implica un peligro para la integridad del sujeto pasivo y asimismo un innecesario vejamen a la dignidad de la persona. El problema, ya lo vamos a ver más adelante, el problema estriba en cuál es el tiempo. Algunos autores entienden que esta indefinición temporal en principio quedaría abierta a la apreciación subjetiva del juez. No, vamos, yo les prometí que hoy no iba a hablar demasiado. Como ya saben, nunca les voy a cumplir. Pero me quedo quedar tranquilo. Yo doy
trato de que la explicación sea lo más completa posible para que quedarme tranquilo que al menos yo se los advertí o se los dije. A ver, no es que quede librado a la apreciación subjetiva del juez, no, porque, a ver, volveríamos con este tipo de situaciones violaríamos el principio de legalidad, ¿no? Y todos sabemos que es uno de los pilares básicos de nuestra república, el principio de legalidad. En realidad hay una limitación, y es la que ya más o menos mencioné. Se va a determinar que una conducta se prolonga más allá en el tiempo cuando excede el límite para que quede constituida la figura del tipo básico, o se trate de una actividad reiterada o prolongada. Quiere decir que aquellos autores que entienden que queda librado una apreciación subjetiva del juez no tienen un fundamento lógico o no tendrían gran fundamento para poder sostener esta tesis. Otra de los requisitos que requiere el tipo objetivo es que por las circunstancias de su realización. Aquí se prevé que la conducta se materialice a través de un solo acto, pero que este acto sea altamente dañoso para el sujeto pasivo, ya sea por el carácter degradante de la conducta que se despliega o por el peligro que ella trae aparejada. Son actos, a ver, esto que Franco, perdón, ¿no? Perdónenme, pero como veo acá está. Están poniendo nombres y no sé si son DNIs. Ayer nos tomaron lista de esta forma. Nos tomaron lista, nos pidieron el DNI y el nombre. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Yo tomo la responsabilidad, está grabado, o sea que no hay problema. Pásenlo, si quieren, y yo preguntaré a mis compañeros de cátedra, porque mire que revisé el mail, revisé los chats hoy y no me avisaron. O sea que voy a preguntar. ¿Quién dio clase ayer a la comisión 2? Romina López. Bien. Bueno, pónganlo. Bárbaro, 1.000.000 de gracias. Igual, profe, perdón que me metan, no lo sé, pero creo que era por el tema de la cámara y eso, por una cuestión de preferencia de ella, no sé si por una asistencia pedida por la cátedra, según lo que se entendió, pero bueno, no lo sé, igual pregúntelo. No se hagan problemas, sí, lo preguntaré. Yo prefiero esta actividad como que, ves que no tengo problema en que tengan prendido ¿cómo se llama? El audio para hablar, porque me gusta que me interrumpan si no entienden. No tengo. Sí, es más lindo verlos, pero bueno, está bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Uy, dale, perdón, dale. José. No, decile. Mi pregunta era con respecto al tiempo. O sea, yo entiendo el hecho de la reiteración, por ejemplo, si se da por meses. Pero mi pregunta, días. O por no días tiene nada o lo que que ver sea. por ser por día. Bien, mi pregunta es la siguiente. Si se da, por ejemplo, un caso de abuso sexual simple con actos de tocamiento, como dijo usted la primera vez, pero sí, después queda una segunda vez, una segunda vez, no una tercera, no una cuarta. ¿Ahí estaríamos ante este caso? Pregunta. ¿Vos no cursaste conmigo parte general? No, cursé la comisión 1. La comisión de la mañana. Sí, 3:30 era. Sí. Sí. La solución te la da el artículo 54 o 55 del Código Penal. Puede haber una temática de reiteración. Claro. ¿Está? La reiteración, está bien la pregunta, me gusta. Me gusta para el debate. Me encantaría que alguno más se prendiera. El tema, déjame tratar de contestarle a Sofía. El tema es que, porque vos me decís, quiere decir que 2 serían un problema que se subsanaría por un concurso real, artículo 55. Y si son 3, ¿qué? ¿La figura se desplaza? No. La situación, cuando yo hablo de reiteración, tiene que ver con una situación de reiteración en el tiempo
cuando hablamos de un... A ver, ya vamos a entrar en el tipo subjetivo. Ahí creo que te va a cerrar la explicación cuando hablemos del componente subjetivo del tipo. Bien. ¿Está? Perfecto. Bien, Perfecto, Sofía, perfecto. Josefina, ¿querías decir algo? No, iba a preguntar por qué el artículo 54 y después entendí que con relación a lo que dice de las penas mayores, Problema de como tiene pena mayor, el 54 es un concurso ideal, es sí. Cuando en una misma acción intervienen más problemas de tipicidades. Claro, entonces como Hay el que simple tiene definir una y pena cómo menor, encontramos se con aplica una a simple este. acción. Claro. Aquí, en realidad, lo que planteaba Sofía muy claramente estableció un día y otro, o en un momento y otro. Hay un corte en la actividad. ¿Está? Por eso se desplaza a la situación prevista en el artículo 55. Sí, igual yo, antes de que preguntara a Sofía también, tenía otra pregunta. Y si todo Dale. fuera en el mismo día, pero en una sola ocasión, o sea, por ejemplo, media hora o una hora, ¿qué hace la diferencia en ese caso? Nada, sería simple, ¿no? Hay que ver la situación en particular, el contexto en que se da. Claro, Yo o creo sea, que en sin nada de esto humillación, digo. sigue mucho. No te olvides que tanto la problemática temporal como la situación por las circunstancias de su realización requieren, o sea, son dos situaciones del tipo objetivo, pero que requieren una concatenación ideológica con que esto sea gravemente ultrajante para el sujeto pasivo. Claro, pero en el Puede caso ser que si bien, y por ejemplo la doctrina española, que fue de donde nosotros copiamos el tipo penal, la doctrina española calificó a mi grado con cierta razonabilidad de que gravemente ultrajante, ultrajante son todas las conductas contenidas en el tipo penal, por más que sean modalidades simples o agravadas. Una actividad sexualmente realizada en contra de la voluntad directa del sujeto pasivo, siempre va a ser ultrajante para su dignidad como persona. ¿Me explico? Y es una crítica concreta que se le hace a la redacción, si se quiere, podríamos decir, sinuosa, y que es una lástima que cuando, por ejemplo, se subsanaron los problemas que ya vamos a ver en el inciso tercero del 119, no se hubiese colocado algún tipo de referencia normativa que aclare la situación prevista en este artículo, en este segundo párrafo. ¿Está? Gracias. Sí, sí. No, por favor. ¿Puedo seguir? Sí. Bien. Me encanta que me frenen y podamos dialogar. Juan Pablo, podés decir, Juan Pablo es familia, el niño de aquí abajo, podés decir buenas tardes. Sí, ¿viste? Sí, me acuerdo. Bien, dijimos que con relación a las circunstancias de su realización, habíamos dicho que son actos que intrínsecamente pueden ser considerados escandalosos, humillantes, peligrosos y de alto contenido vejatorio para la víctima. Creo que cuando ya hablamos de esta situación en cuanto a gravemente ultrajante, en realidad cuando habla de sometimiento, porque dice sometimiento gravemente ultrajante. En realidad, ya el sometimiento sí me gustaría que tomaran como una referencia objetiva. Cuando habla de colocar a una persona bajo el sometimiento de otra, está hablando de colocarla por la fuerza, por la violencia, bajo la autoridad o dominio de otra. Este elemento podríamos considerarlo que es reducir al sujeto pasivo a un estado de cosa. A ver, ustedes ya van a ver con los delitos contra la libertad, cuando hablamos de servidumbre, lo colocan bajo la servidumbre. Asocien esa conceptuación. Es someter a una persona bajo el dominio o disponibilidad de toda forma que se anula por completo la autodeterminación individual. Y en este caso sería la autodeterminación sexual del sujeto pasivo. ¿Está? Yo lo someto, lo coloco en una situación de imposibilidad de manifestarse su voluntad con referencia a una conducta de carácter sexual. Hay algunos autores, cito Villada, que entienden
que deberá determinarse esta situación de gravemente ultrajante a partir de la verificación, me parece bastante adecuado lo que dice, a partir de la verificación de la extensión del daño que se ha ocasionado en el sujeto pasivo. Donna, por ejemplo, dice que va a ser considerados actos gravemente ultrajantes aquellos actos sexuales que objetivamente tienen una amplia desproporción con el tipo básico y producen en el sujeto pasivo una humillación más allá de lo que normalmente se verificaría con el abuso sexual simple. ¿Bien? ¿Y eso cómo se prueba, profesor? Ah, qué lindo. Qué bello, Germán. Claro, porque yo ahora te estoy hablando de el deber ser. Vamos a una situación kantiana. Vos me volvés al ser. Estas no son conductas, a ver, los delitos contra la... Y esto tiene que ver más con la criminología, tema que me gusta bastante. Son delitos que se cometen en la intimidad. Si se quiere, son intrapersonales y que no son no es como, por ejemplo, un delito contra la propiedad o un delito contra la vida, que se puede ocasionar frente a testigos. Aquí no hay. ¿Cómo se prueba? Y, a ver, es muy importante. Bueno, hoy por hoy es más fácil toda la problemática de la prueba, toda vez que los sistemas de grabación y los sistemas de grabación, ya sea tanto visual como auditiva, sirven como elementos. Y se ha comprobado, sobre todo cuando el sujeto pasivo es... que es en la gran mayoría, desgraciadamente, cuando el sujeto pasivo es una persona menor de edad, la utilización de medios con la ayuda de la psicología, lo que comúnmente se denomina cámara Gesell, que permiten la posibilidad de prueba, no ya la prueba directa y concreta de, por ejemplo, darse una situación de flagrancia. ¿Entendiste o querés que...? No, sí, entendí. Con los menores de la cámara Gesell. Con los menores con la cámara Gesell, con los... Bueno, a ver, y cualquier otro rastro que puede haber dejado... A ver, rastro que puede haber dejado no solo... Los rasgos más importantes que vas a verificar, sobre todo en los delitos contra la integridad sexual, salvo, vamos a ver el caso del 124, o algunos otros tipos penales en particular, se verifican en la psiquis del sujeto pasivo. Claro. No te olvides de esta situación. Bien. ¿Ya se acuerdan que les pedí que leyeran algo de parte general la clase pasada, no? Gracias. Sofía y Josefina fueron las únicas dos que se animaron a hacer así con la cabeza. Si yo ahora se me ocurre de malvado así, de un acto de maldad que me caracteriza, que me digan los componentes generales de la tipicidad objetiva. Bien, gracias, ¿no? Tenemos imputación objetiva del resultado, nexo. Ok, no. Está bien, está perfecto. Eso está bien. Nosotras no era. Los delitos dolosos de comisión. ¿Está? Bien. Y te diría, esa es la posición. Me mandé al muere. Esa es una posición que por ahí se puede compartir, la cual tiene el doctor Caparelli, si no me equivoco. Sí, por eso me acuerdo. ¿Viste? Yo te pregunté un estadio anterior, que es el contenido general de la tipicidad. Claro. Sobre todo el tipo objetivo, a saber, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Claro. ¿Y qué me falta? Que es lo que querría ver ahora. Léanlo, acuérdense, les va a servir. ¿Quién puede ser sujeto activo y sujeto pasivo? Ese es un contenido genérico de los tipos objetivos. ¿Está? ¿Sí o no? Gracias. Bien. ¿Quién puede ser sujeto activo? Cualquier persona física. ¿Quién puede ser sujeto pasivo? Cualquier persona física. Bien. Vamos al tipo subjetivo del segundo párrafo. El tipo subjetivo es similar al del tipo subjetivo del inciso primero. A saber, es un delito doloso
de comisión. Perdón, sí, es un delito doloso de comisión, está bien. No estoy diciendo. Pero es un delito doloso, integrándose con el dolo directo de primer grado. ¿Esto qué quiere decir? El elemento subjetivo, para aquellos que sostienen la tesis dualista del contenido del tipo subjetivo, que el dolo se integra con conocimiento y con voluntad, o algunos otros que estamos en una etapa de que se integra pura y exclusivamente con el conocimiento, eso después ya lo discutimos en la parte general. Pero digamos que consiste el conocimiento en que realiza un acto de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima, que tiene una limitación en cuanto a que no ha llegado a materializarse el código. A esto se le suma un elemento particular de ánimo, entienden algunos autores, dona, es que el autor quiere realizar una conducta y de esta forma, degradarla mediante la comisión de alguna de las modalidades que ya hemos expresado. Por consiguiente, esto nos lleva a poder establecer que el dolo requerido es el dolo directo de primer grado, no admitiendo ningún otro tipo de dolo. ¿Está? Un dato más, siempre le voy a encontrar una vueltita más. Vieron que cuando yo les pedí que estudiaran, o que repasaran, no estudiaran porque son abogados con la misma entidad en parte general que quien les habla. Yo les dije, tienen que estudiar clasificación de tipos penales, tienen que estudiar tipicidad objetiva, leer algo de autoría, bien jurídico y demás, que veo que no lo están haciendo todavía. Digamos que respecto de la consumación y tentativa me gustaría hacer alguna explicación concreta. Y sobre todo con ese requisito del tipo objetivo cuando habla de la prolongación temporal. Si el tipo penal se materializa a través de la prolongación temporal, respecto de esa circunstancia en particular, la situación no admite tentativa, entiendo yo. Porque o se excede el plazo legal, o se excede el plazo, o no se excede. ¿Está? Ahora, cuando la conducta establecida en el segundo párrafo, lo es a través de por la forma de su realización, esta vez sí, o esta circunstancia sí admitiría la tentativa. ¿Entienden? Me parece a mí, a fuerza de ser sinceros y de lógicos, que hay que hacer una salvedad entre una y otra circunstancia. ¿Bien? ¿Profe? Sí, Valentina. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿me lo volvería a explicar? No me quedó muy claro la diferencia. De por qué uno podría tener tentativa y otro no. Respecto de ¿cuál de las dos? Vos viste que son dos las formas de que se agrava la figura básica. Por la prolongación temporal o por las circunstancias de su realización. Por las circunstancias ¿Bien? de su realización. Esa fue. No entendí si por la prolongación temporal, la agravante respecto del tipo básico de prolongación temporal no admitiría la tentativa, entiendo yo, a mi humilde entender. ¿Por qué? Porque o se materializa esta prolongación temporal o no. En cambio, cuando son por las circunstancias de su realización y entendiendo a la tentativa como un dispositivo amplificador de la autoría, o si querés entender a la tentativa como una situación en la cual el tipo subjetivo está completo y el tipo objetivo encuentra algún valladar en cuanto a su completitud, en esta forma sí se admitiría la tentativa. ¿Está? Perfecto, o sea, muchas gracias. ¿Se puede calificar un tentativa de abuso? ¿Existe esta calificación legal? Tentativa de abuso gravemente ultrajante, sí. Cuando por una circunstancia ajena a su voluntad, el sujeto activo despliega alguna conducta que
es la realización de actos, voy a leer específicamente, cuando el sujeto activo realice actos que por sus circunstancias son gravemente ultrajantes y por una circunstancia ajena a su voluntad no puede materializar su conducta, es admisible la tentativa, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Bien? ¿Alguna? Profe, Facundo, pero, ¿quiere hablar? pero solamente en las circunstancias, o sea, usted lo... Yo y hay algunos otros autores que entendemos eso. ¿Por qué? Porque tengo que ser coherente con lo que te vengo diciendo respecto de cuando me habla por el tiempo de su duración. ¿Está? ¿Por qué? Porque se materializa esa circunstancia de que se extiende temporalmente o no. ¿Está? Sí, profe. Es difícil ahí diferenciarlo, pero bueno, vamos a tratar. No, vamos a darle la vuelta. Vamos. No quiero hacer perder tiempo a mis compañeros. Nunca discutir. A ver, te estás. Está bien, no te veo la cara, pero para que te quede claro, me encanta la discusión. Porque me parece que lo peor es crear. No, yo tengo que opinar lo que opina el que me da la clase y pongo lo que dice el que me da la clase, porque si no me va a ir mal. No, está mal. Conmigo esa no va. A mí me parece que nos tenemos que... esto es lo que, si te quiero dejar algo, es pensamiento crítico. Yo te doy una postura, te doy una explicación, trato de que lo entiendas, vos podés congeniar o no. Profesor, le hago una pregunta. Bien, profe. Dale, Carolina. Cuando usted dice que del primer párrafo al segundo la diferencia es su carácter altamente dañoso, o el acto altamente dañoso. No, son dos las circunstancias que agravan. No, está bien, pero una prolongación y la otra es la segunda. Vos te estás refiriendo cuando el tipo penal habla de por las circunstancias de su realización. ¿A eso te referís? Claro, cuando usted dice que es altamente dañoso, el segundo párrafo, yo lo que dijo que es más son actos que el primero. Yo te digo, son actos escandalosos, humillantes y peligrosos, de un alto contenido vejatorio para el sujeto pasivo. Bueno, pero a esto me refiero. ¿Esto tiene que ver con la acción que realiza el sujeto activo o con cómo... No, con la acción que realiza el sujeto activo. Bien, eso es lo que no me quedaba claro. Sí, es la acción que despliega tiene ese carácter. Bien. No lo que vos que te quedaste con lo que podía sentir el sujeto pasivo. Víctima, claro. Claro, para ella esa es la discusión que se mantiene y que creo yo que podría haber sido zanjada con una ley que se dio hace poco en la reforma del artículo 3º, que considero que era altamente necesaria, pero que podría haberse inmiscuido en el párrafo segundo. ¿Puedo seguir con el párrafo 3º? Sí. Desde ya les digo que la clase va a durar 30 minutos, olvídenselo. Bien, vamos al párrafo 3º. Y acá calculo que no nos vamos a poner... Sí. Perdón, Josefina. Ya que la clase no va a durar 30 minutos, ¿puedo preguntar algo que creo que es medio lógico, pero igual lo quiero preguntar? En el caso del inciso... Me encanta lo de Josefina. No espero que yo le dijera sí, preguntarlo o no voy a seguir dando la clase. No, dale. yo iba a seguir igual. Vos ya lo diste como, dale, vamos. Por ejemplo, si la persona no hubiera tenido relaciones sexuales previas al abuso, eso, generalmente generaría en la persona un mayor traumatismo en el aspecto psicológico, ¿no? Sí, supuestamente. Sí, y acá entraría, por ejemplo, depende del caso, este párrafo. No, porque quedaría librado a la situación en la cual se verifica la extensión del daño causado. Genial. Cuando vos hablás de extensión del daño causado. Claro, sí, depende de cuánto lo traumó y si aplica este párrafo o no. En serio, me preocupa, perdónenme, porque estoy en medio de un habeas. Hola. Ya está, se suspendió. A ver, vos cuando diste penal parte general, ¿viste el artículo 40 y 41? Sí, que en este momento no me acuerdo cuál es, pero sí obvio que los vi porque son de la parte general. Qué feo que
que dé clase a alguien parte especial de parte general porque te hace recordar todo. Sí, las penas divisibles y a los efectos, sí, le da sí, me imaginé que era ese, sí. ¿Está? Ya sé cuáles son. Entonces, viste que las penas son divisibles y establecen un mínimo y un máximo. ¿Está? Y para ese mínimo y el máximo, vos te vas a acercar al máximo o al mínimo teniendo en cuenta las pautas del artículo 40 y 41. Y la extensión del daño causado es una pauta que a vos te permite, a los fines de imponer pena, acercarte o alejarte más del mínimo o del máximo. Claro, en la situación que vos me estás planteando, que es un acto único, hablamos de un abuso sexual simple que ha producido, hay gente que, perdón, desde el punto de vista psicológico, casi es imposible recuperarse. Es más, mirá, yo leo bastante, cualquier ataque contra la sexualidad de una persona produce una situación bastante complicada en la psiquis y hay gente que no puede recuperarse. ¿Está? Lo que me parece que si el acto se materializa de manera o con las características establecidas en el inciso primero y se produce una extensión importante del daño causado, la pena a establecer desde el punto de vista jurisdiccional deberá acercarse al máximo que permite el tipo penal básico. Sí, ¿bien? Ahora, y con esto para que también conectar con la pregunta de Carolina. Ahora, cuando el sujeto activo despliega una conducta determinada con la intención no solo de realizar o materializar una conducta de abuso sexual, sino de hacerlo de una manera de producirle un causamen gravemente ultrajante, es un vocablo bastante vago, esto, o sea, se materializa y se manifiesta la intención en la realización, ahí sí encontramos un desplazamiento, al inciso segundo del 119. Bien. ¿Está? Sí, ahí me gustó más en mi cerebro. Gracias. Bueno, espero haberte ayudado. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Puedo seguir? Bien. Vamos con el inciso tercero. Digamos que a través de la reforma establecida por la ley 27.352, algunas personas pensaron que se había subsanado toda aquella problemática que traía la anterior redacción del inciso tercero del 119, cuando en su versión de la ley 25.087 incluía términos vagos y poco precisos, y algunos autores, y los tipos penales que estamos viendo son su genética pertenece al derecho penal español, podían decir, bueno, volvimos al tipo penal básico del delito de violación. Pero no podemos referir que el actual tipo penal del 119 tercer párrafo se refiere específicamente a la violación. Ya vamos a dar lectura. ¿Por qué? Porque la reforma de la 27.352 presupone no ya meros actos constitutivos de lo que antes hablamos del delito de violación, sino que esta nueva versión prevé, junto al elemento constitutivo del delito de violación, que es el acceso carnal, la realización de actos análogos a él, mediante introducción de objetos o partes en el cuerpo, ya sea por vía anal o vía vaginal. Voy a dar lectura específicamente del tercer párrafo. Dice, la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, ¿vieron por qué nos paramos tanto en el primer párrafo? Todos hacen alusión al primer párrafo. Hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral, esto fue lo que vino a zanjar una de las problemáticas de la 27.352, o, y aquí es lo que me permite decir lo que estábamos diciendo, realizare otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.
no hablamos por ahí exclusivamente de violación, hablamos de otras circunstancias, a saber, específicamente, otros actos análogos introduciendo partes o objetos o partes del cuerpo. ¿Bien? Esto nos permite decir a nosotros que la conducta típicamente relevante, entonces, puede ser tanto la materialización de la introducción del pene en el cuerpo de una persona, como así también quedan contenidos en este tercer párrafo aquellos actos en los cuales en el desenvolvimiento de esa actividad pueden parecerse o asimilarse a esa situación que ya vimos. Además, el tipo penal agravado del 119, tercer párrafo, lo podemos denominar desde el punto de las características generales de la tipicidad como un tipo mixto o alternativo, ya que es indiferente que se realice una u otra de las conductas que prevé el 119, tercer párrafo, o pueden realizarse las dos. Y el legislador constitucional ha entendido que todas estas circunstancias le añaden un mayor disvalor en el injusto. ¿Bien? Ustedes saben o habrán visto, podemos leer diferentes definiciones de lo que comúnmente anteriormente se denominaba delito de violación. Yo voy a utilizar en general a 3 autores para que tengan en cuenta, 2 bastante tradicionales, como es el doctor Ricardo Núñez y Sebastián Soler, y también me voy a servir de otro autor nacional que es Dona. Digamos que Núñez definía el delito penal de violación antes de la reforma del 25087, como el acceso carnal de un varón con otra persona, abusando ya sea de su inmadurez sexual o de su estado mental, su estado de indefensión, mediando violencia, y agrego esta palabra porque me parece interesante en estos momentos que corren. Núñez tenía una posición particular, estamos hablando de, se manejaba con el Código de 1921, entonces dice, mediando violencia, y ahora quiero que todos me salten al cuello porque no cabe otra situación en los tiempos que corren, y sin derecho a exigirlo. Tomen en cuenta, sí, bien, Josefina, bien. Sin derecho a exigirlo. Ahora vamos a llegar a eso. Soler sostenía que la violación consiste en el acceso carnal de una persona de uno u otro sexo ejecutado con violencia real o presunta. Dona, ¿no?, dice que el acceso carnal logrado en los casos en que medie fuerza, intimidación para vencer la resistencia u oposición del sujeto pasivo, o con persona que se encuentra físicamente imposibilitada para expresar su disenso, ¿no?, o resistirse, y quien, por ser menor de 13 años de edad, acuérdense la limitación temporal que establece el tipo, carece de discernimiento y no posee la capacidad jurídica para consentir una relación sexual. Bien, esas serían las definiciones de violación. ¿Cuál es el bien jurídico protegido contenido en el tipo penal del 119, tercer párrafo? Vamos, es la falta de libertad que tiene el sujeto pasivo, víctima, de poder consentir el acto entendiendo de forma concreta y directa su significación, no solo intelectual, sino también afectivamente. ¿Bien? Ese es el bien jurídico. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a los componentes del tipo objetivo. Los componentes del tipo objetivo son, cuando habla de acceso carnal, y le agrega la 27.352 algunas circunstancias en particular. Ya vimos algunas definiciones de acceso carnal que son las que específicamente establecían los 3 autores de los cuales les hice referencia en cuanto a cómo se materializaba la acción de violación. Esta es la introducción del pene en el cuerpo de otra persona, no siendo necesario para su complementación
para la consumación, no siendo necesario para la consumación que la penetración sea total o parcial, ni que se produzca eyaculación. ¿Está? Donna me parece quien mejor lo sintetiza, y el acceso carnal es la penetración. Él habla ya en otro término, en otros términos, de la penetración del órgano sexual masculino. Hoy por hoy estas circunstancias, digamos... Profe. Un segundito. Estas circunstancias binarias han quedado de lado, entonces podríamos reformularlo diciendo el acceso carnal como la penetración de el órgano, un pene, en el cuerpo de la víctima con el propósito de practicar el coito, siendo indiferente que la penetración sea total o parcial, produzca o no defloración y llegue o no a la eyaculación. Ahora sí, Facundo. Esta figura penal se aplica también cuando cuando un hombre o una mujer... Para el ejemplo, déjame terminar. Sobre todo en esto, déjame terminar porque quiero ver cómo se materializa, porque una vez el acceso carnal, que te dice, se entenderá por acceso carnal, y el 119 te establece específicamente, te dice, cuando, mediando las circunstancias del primer párrafo, hubiera sexo carnal por vía anal, vaginal u oral. Primera situación. ¿Está? Esas son, nos establece por qué. Porque hace esta específica diferenciación el tipo penal. ¿Por qué? Porque antes, y teníamos fallos de casación, fallos también de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, entendían que el coito bucal no era el tipo penal del 119 tercer párrafo, y se desplazaba esa conducta al segundo párrafo. Era considerado una actividad gravemente ultrajante. Con la nueva redacción de la 27352, específicamente la establece como una de las formas de acceso carnal. ¿Bien? Ahora, con la 27352, también el legislador constitucional ha incorporado como hipótesis comisiva, podríamos decir, la realización de otros actos análogos, introduciendo objetos o partes del cuerpo del sujeto activo en la persona del sujeto pasivo. Son actos semejantes, estamos hablando a la cópula, o al coito. Por consiguiente, estamos hablando de que hay en sí alguna circunstancia muy similar o parecida al acceso carnal. ¿Está? Es mediante, por ejemplo, la introducción de objetos, ya sean que hayan sido creados específicamente para el ejercicio de la sexualidad o no, o, otra de las formas, partes del cuerpo del sujeto pasivo. Podríamos decir que esta situación establecida o estas conductas establecidas por la ley 27352 en realidad consisten en actos mediante los cuales se materializa una invasión material en el cuerpo del sujeto pasivo a través de la introducción o penetración en diferentes partes del cuerpo, específicamente la norma las detalla, ano, vagina y boca, ya sea introduciendo, vuelvo a decir, objetos o partes del cuerpo del sujeto activo. ¿Quién puede ser, a través de la redacción establecida en el tipo penal del 119 tercer parte, sujeto activo? Cualquier persona. Sujeto pasivo, también cualquier persona. Se admite tanto como sujeto pasivo cualquier persona, y aquí hago me parece tenerlo en cuenta, porque no sé cómo va a ser el parcial, si va a ser de forma, sé que es de forma, hoy por hoy es de forma presencial, pero no sé si va a través de ejemplos o preguntas a desarrollar, pero por ejemplo le podrían dar una casuística de qué sucede si se da la circunstancia prevista en el tipo penal del 119 con una persona sin vida.
¿queda la conducta desplegada por el sujeto activo atrapada en la norma prevista en el 119 o no? Eso no Lo que es como un daño. comúnmente se denomina delito, actitudes o actos de necrofilia. Es otro delito. La persona, creo, nos habían dicho que la persona tenía que estar viva, creo. Tiene que La estar viva. víctima. Perfecto. Exactamente. Núñez específicamente establece, Núñez sí, la doctrina mayoritaria, la jurisprudencia de forma total, establece que cuando se habla de persona y sujeto pasivo, se entiende que el sujeto pasivo, ¿no?, debe ser una persona viva. Y, profe, Tampoco se materializa esta acción a través de lo que comúnmente se denomina zoofilia. ¿Está? disculpe, Sí. también nos habían Pará. dicho que... Ahora sí, Facundo, ¿estás ahí? ¿Viste eso que no se ve la cara, no se sabe si uno se va a hacer? El único que tiene... Sí, estoy. Dale, preguntame lo que querías. No, en realidad mi duda era si, por ejemplo, consistía en un acceso carnal del tipo del 119, párrafo 3, por ejemplo, cuando un hombre o una mujer introduce las manos en el cuerpo de otra persona. Pero, estas 3 vías que específicamente establece la norma. Claro, pero, o sea, por situaciones análogas... Me encanta la pregunta que haces. No es que me gusten todas las preguntas, hay preguntas que, por ejemplo, a uno... Pero fíjate vos lo que decís. Vos me decís acceso carnal y lo desplazás. En realidad no hay acceso carnal, lo que hay es una conducta análoga que queda atrapada en la norma del 119 por esta circunstancia, conducta análoga. ¿Entendés? Bien. Sí. Bárbaro. Perfecto. Bueno, sujeto pasivo. Y acá quería, porque Germán, ¿querés preguntar algo? No, quería saber en realidad si le pones la mano en la boca, entra en ese inciso. ¿A vos qué te parece? Capaz que le haces una caricia y se te va el dedo y entra en la boca, en vez de ser abuso sexual simple, pasa a ser este inciso 3. Pero acá dicen las 2 primeras vías. Grande, Carolina. Muy bien. Quiero hacerle una pregunta. Lo que pasa, perdón, para que se entienda. Cuando hablamos de acceso carnal se tienen que dar las características que ya detallamos y se entiende que el acceso carnal se puede materializar por las 3 vías. ¿Está? Ahora, cuando me habla, vos fíjate, cuando me habla de conducta análoga, elimina una de esas 3 vías. Elimina la vía oral. ¿Está? Claro. Bien. Ahí está. Yo querría seguir con el sujeto pasivo, pero creo que Carolina quería preguntar algo. Le hago una pregunta, porque hablando del acceso carnal, hablábamos de penetración y hablábamos de pene exclusivamente. ¿Qué pasa si una mujer viola a un nene menor de 13? No estábamos hablando de, o sea, sería al revés el tema, pero ¿cómo sería en ese caso? Hoy por hoy, como está redactada la norma, si bien puede ser de difícil... sobre todo por la actividad que requiere. Menor de 13, está bien, perdón, me hablas de menor de 13, está bien, me solucionaste el tema. Sí, obviamente que sí. Sí, queda bien, entraría igual en acceso carnal de todas formas. Entiendo totalmente que como está hoy redactada la norma, por eso te dije que puede ser sujeto activo cualquier persona. Bien. ¿Está? Me estaba queriendo dar un ejemplo bastante raro, pero no importa, me sacaste del tema que me viene bárbaro. Algunos autores, traspolándolo históricamente, ¿viste? Cuando hablé de Núñez dije sin derecho a exigirlo. Y hay autores que están vivos, Guim Bernard Ordey, que entienden que en el matrimonio no puede darse el tipo penal de violación toda vez que... ya son discusiones atávicas, ya pasaron mucho tiempo. Toda vez que en el matrimonio una de las situaciones es la ayuda mutua en la concupiscencia. Creo que alguno de ustedes ya dio familia. ¿No? No. Sí, doctor. ¿Alguien dijo sí? No. Yo, pero no me quiero meter en un compromiso.
Bien, está bien, está bien. Sí, a ver, en el matrimonio hay lo que comúnmente se denomina, hoy está desfasada esta definición Belucio, por ejemplo, que las situaciones que se dan en el matrimonio son derechos deberes. Pero bueno, olvídate, y uno de ellos es la ayuda mutua en la concupiscencia, que viene del derecho romano, que es la ayuda mutua en la satisfacción de los deseos sexuales de los cónyuges. Y entonces daban si era posible admitir el tipo penal, vamos a hacerlo bastante simple, el delito penal, el tipo penal previsto en el delito de violación, el acceso carnal de un hombre sobre una mujer, vamos a hacerlo con la definición antaño del tipo penal de violación, qué sucedía en el matrimonio, qué podía pasar en el concubinato y qué podía pasar con aquella persona que legítimamente ejerciera una actividad como la prostitución. Y me parece que, por eso les insisto mucho, y me parece que esta es una forma de explicarlo, por qué se les requiere, o particularmente, un concepto seguro y concreto de bien jurídico. Si la conducta desplegada por una persona sobre otra o sobre una propiedad vulnera el bien jurídico, señores, nos encontramos incluso dentro de la figura. A ver, si yo digo que el bien jurídico protegido por el tipo penal previsto en el 119, todo, pero específicamente en este, es la libertad del sujeto pasivo de consentir libremente la práctica de una actividad sexual con su persona, teniendo la disposición psíquica como para poder comprender, tanto psíquica como afectivamente, la realización de esa conducta, toda conducta que vaya en contra de eso, va a quedar como atrapada por la norma contenida en el 119. ¿Está? Por más que esté casado, concubino, haya establecido un contrato de servicio, ¿está? Si va en contra... A ver, como se dice ahora, no es no. Es así de sencillo. ¿Bien? Bien. Las modalidades, ¿qué tendríamos que decir respecto de las modalidades? Nada, ya fueron las que vimos en la figura del 119, primer párrafo. Fíjense que la norma específicamente las establece. Por consiguiente, vamos a pasar al tipo subjetivo. ¿Les parece? Vamos. La figura es eminentemente dolosa. Es el querer dominado por la voluntad de realizar el tipo objetivo. Es la voluntad, si se quiere, de actuar referido a un resultado que es materializado a través de la acción que despliega el sujeto activo. Bien, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Es un delito doloso que solamente admite el dolo directo de primer grado. Haciendo una interpretación eminentemente subjetiva desde mi parte de la pregunta realizada por Germán, ¿qué sucedería en la situación que la persona se confunde creyendo encontrarse ante un mayor y es menor? Esto lo vamos a ver más precisamente con el tipo penal del 120 la semana que viene. ¿Qué creen ustedes que sucedería? ¿Cómo, profe? Perdón. Cree estar ante un mayor de edad y es menor. Difícil de entender. Estamos hablando de menor de 13 años. Menor de 13 años, no Claro, importa si quería porque no tiene la conciencia para querer. El sujeto activo cree que es mayor de edad. La figura se desplaza, ya lo vamos a ver por qué y cuándo, cuando veamos la semana que viene. Yo para que vayan leyendo. Si es menor de 13 no acepta error. O sea, si No consiente no importa, si consentió porque es mayor de 13 sería. Es menor de 13, perdón. Es menor de 13 que no tiene la capacidad para distinguir lo que está pasando. Entonces igual se acusa. Iure et de iure. Gracias. Bien. Vamos a... Me queda un puntito más y no lo molesto sobre la más. Edad? En el caso de que mienta sobre la edad. Léete algo.
Yo te lo voy a subsanar la semana que viene. Cuando Dale. vea las... No se te escucha, Moni, querés hablar y no te escucho. Está muteado. Ahora sí. No. No te escucho. No. ¿Alguien la escucha, Moni? ¿A Mónica? No se escucha. No. A ver, podría algunos, si querés, tiene que ver también con la parte general, podría verse la situación de un error de tipo. Y ahí tendrías que ver sobre la vencibilidad o invencibilidad del error. ¿Está? Sería situación discutible, ya la vamos a ver con el tipo penal del 120. Sigo adelante, consumación y tentativa, y no los molesto más por el día de hoy. ¿Cuándo se materializa? Cuando se consuma el tipo penal, cuando se materializa la acción del acceso carnal o la realización de conductas análogas al mismo. Como es un delito doloso de resultado, obviamente va a admitir la tentativa. Cualquier conducta desplegada a consumar el tipo penal previsto, pero por una razón ajena a la voluntad del sujeto activo no se materializa, va a quedar atrapada por el dispositivo del artículo 42. Vuelvo a decir, la tentativa es una conducta delictiva que posee un déficit en el tipo objetivo y un tipo subjetivo completo. ¿Bien? Les pido 1000 disculpas, yo les había dicho que iba a hablar 30, 40 minutos, hablé 1 hora y como siempre. No pasa nada, profe. Es interesante la clase. Así que... No, está todo bien. Ahora, a ver, Moni, probá. ¿Ahí se escucha ahora? Ahora te escucho. Sí. Yo le había escrito, en el momento que dio el ejemplo, a ver si entendí bien, que el chico que es menor contra mayor, ahí sería el mayor contra menor, aprovechamiento de madurez sexual. ¿Eso es lo que está dando el ejemplo? ¿O entendí mal? No, está bien, es por ahí. Me gustaría dejarles esa situación en particular para que viéramos la clase que viene. Vamos a discutir la clase que viene. Espero. Okay. Gracias. Che, no, en serio, ¿alguna duda? Entonces, hagamos así. Yo la clase que viene hablo de las agravantes, hablo del 120 y la utilizamos un tiempo para repaso de todo el 119 con agravantes. ¿Les parece? Ahora quiero debatir, profe, no te vayas. No. Perdón. ¿Tengo derecho a una vida? Ya está, No. tengo que... Me dejaste picando. ¿Qué? No. ¿Qué querés discutir? ¿Qué querés discutir? No, era un chiste la semana que viene. La semana que viene lo vemos. ¿Tá? Sí, igual. Sí. Yo lo que después veo, había una chica que coordinaba, ¿no? Acá. ¿No les coordinaba a alguien? Ok. ¿Coordinar qué? No, porque yo no tendría problema, yo siempre, bueno, aquellos que cursaron conmigo saben, yo no tengo problema en dar clases de repaso. Cuando esté cerca del parcial, 4 de mayo, tienen menos de un mes. ¿Tá? Los tiempos se van acortando. Gracias, profe. No, perdón, te perdiste la clase de ayer de penal parte general. Cuando empecé a preguntar, los chicos me miraban como diciendo, ¿este infrahumano de qué habla? Perdón, voy a suspender la grabación porque esto no sería interesante que me...